Ana, una mujer que siempre creyó tener un matrimonio perfecto, comienza a notar cambios extraños en el comportamiento de su esposo. Intrigada y preocupada, descubre algo inimaginable. Su marido ha sido sustituido por una copia idéntica, creada por una organización secreta con el objetivo de vigilarla. A medida que Ana se sumerge en esta conspiración, se enfrenta a una elección devastadora que cambiará su vida para siempre y revelará la verdadera cara detrás de lo que parecía ser amor y confianza. Ana siempre había creído que la vida estaba hecha de pequeños momentos, aquellos que calientan el corazón y traen sonrisas sinceras. A los 35 años, era una mujer que se sentía realizada, especialmente en su matrimonio con Carlos. Él era su apoyo incondicional, un compañero que compartía risas y sueños, además de ser un amante dedicado del arte, al igual que ella. Juntos, habían construido un hogar que irradiaba amor, con paredes adornadas por cuadros coloridos y recuerdos de viajes inolvidables. Las mañanas de Ana eran una danza suave de rutina. Se despertaba temprano, sintiendo el aroma del café fresco que Carlos preparaba. La cocina se llenaba de risas mientras discutían lo que harían ese día. Ana, artista de alma libre, pasaba horas en su estudio, pincelando lienzos con colores vibrantes, mientras Carlos la apoyaba de cerca, siempre admirando su talento. Pero, poco a poco, algo comenzó a cambiar. Los pequeños momentos que antes estaban llenos de conexión profunda empezaron a mostrar fisuras. Carlos, tan atento y observador, comenzó a olvidar detalles simples sobre la vida de Ana. Un día, al mencionarla en una conversación con amigos, no recordaba que ella había ganado un premio en una exposición reciente. La sonrisa de Ana desapareció por un instante, pero creyó que era solo un descuido, algo que todos podrían cometer. Sin embargo, las extrañezas se volvieron más frecuentes. En una tarde soleada, Ana preparó un almuerzo especial, pero al hablar sobre su nuevo proyecto artístico, Carlos la miró con una mezcla de confusión y desinterés, como si lo que ella decía no tuviera ningún significado. Esa interacción la dejó inquieta, una sensación extraña, como si estuviera conversando con una sombra del hombre que amaba. Ana trató de ignorar esos momentos, convencida de que eran solo el resultado de un día agitado o del estrés del trabajo. Pero, mientras miraba el retrato de Carlos en la pared, con esa sonrisa cautivadora, esos ojos que la hacían sentir segura, una inquietud comenzó a formarse en su corazón. El amor que sentía por él no cambiaba, pero algo en Carlos parecía diferente. Estaba allí, pero al mismo tiempo, había una distancia inexplicable que comenzaba a ampliarse entre ellos. La vida continuaba, pero las sombras de las dudas comenzaron a cernirse sobre lo que antes era un mundo perfecto. Ana no lo sabía, pero esos pequeños detalles se convertirían en piezas de un rompecabezas mucho más grande. En los días que siguieron, Ana notó que la atmósfera en casa comenzaba a cambiar. Carlos, antes tan presente y atento, ahora parecía envuelto en una niebla de misterio. A menudo se ausentaba para trabajos que nunca explicaba claramente, dejando a Ana con la sensación de que había algo más detrás de esas salidas. El hombre que solía compartir cada detalle de su día se volvía evasivo, erigiendo una pared invisible entre ellos. Las conversaciones, que antes fluían como un río tranquilo, se convirtieron en intermitentes. Durante la cena, Ana, emocionada por un día productivo en el estudio, decidió compartir una broma que siempre hacía reír a Carlos. Era una de sus favoritas, algo que se había vuelto casi un ritual entre ellos. Pero, para su sorpresa, él la miró con un semblante confuso, como si estuviera escuchando la broma por primera vez. La risa que normalmente estallaba de sus labios quedó atrapada en la garganta de Ana, una señal de que algo estaba muy mal. La inquietud comenzó a transformarse en preocupación. Intentó preguntar sobre su día, sobre lo que lo mantenía tan ocupado, pero Carlos siempre encontraba una manera de desviar el tema,
como si quisiera proteger un secreto oscuro. A cada respuesta vaga, Ana sentía su corazón apretarse. Las noches que antes estaban llenas de conversaciones y risas, ahora estaban marcadas por silencios incómodos, donde las miradas se cruzaban, pero las palabras no. Cierta noche, Ana decidió que necesitaba confrontar a Carlos. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, lo esperó en la sala de estar. Cuando él llegó, la luz suave de la lámpara creaba sombras danzantes en las paredes. Comenzó a hablar, pero la vacilación en su voz hizo que él la interrumpiera, diciendo que estaba demasiado cansado para discutir eso. La mirada de él parecía distante, perdida en algún lugar que Ana no podía alcanzar. Esa noche, Ana no pudo dormir. Las paredes del dormitorio parecían más cercanas, como si susurraran secretos que no podía entender. El hombre que conocía y amaba parecía haberse desvanecido, reemplazado por una versión de sí mismo que la dejaba llena de preguntas sin respuestas. La sensación de que algo no estaba bien se solidificó, como un peso en su pecho, y Ana decidió que necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar sus mayores miedos. En una noche de insomnio, con la mente hervida de preguntas, Ana decidió que necesitaba respuestas. Mientras arreglaba la sala, una pequeña pieza de papel resbaló del bolsillo de Carlos, cayendo suavemente al suelo. Curiosa, Ana se agachó para recogerla, notando que era una tarjeta de visita. Lo que estaba impreso en ella hizo que su corazón se acelerara. El nombre de una organización secreta, acompañada de un logotipo que parecía una serpiente entrelazada en una forma de ADN. La organización era conocida por sus investigaciones en biotecnología, y Ana sintió inmediatamente un escalofrío en la espalda. ¿Qué tendría que ver su esposo con algo tan oscuro? Su mente comenzó a correr, conectando los puntos. Los trabajos misteriosos de Carlos, su comportamiento distante, los cambios que la dejaban inquieta. Todo parecía entrelazarse en una red de secretos que no podía descifrar. Ana decidió que necesitaba investigar. El miedo de lo que pudiera descubrir se mezclaba con la determinación de encontrar la verdad. Al día siguiente, se despertó más temprano de lo habitual, su mente llena de preguntas. El desayuno, que antes era un momento de unión, ahora era una rutina mecánica. Carlos estaba allí, pero parecía estar en un mundo aparte, concentrado en su propia realidad. Mientras Carlos salía para otro de sus trabajos, Ana tomó la tarjeta y se sentó frente a su computadora. Con un clic aquí y otro allá, se sumergió en una investigación sobre la organización. Pronto, comenzaron a surgir informaciones. Proyectos secretos, experimentos en humanos, promesas de mejoramiento y control. El corazón de Ana disparaba con cada palabra que leía. La revelación la dejó inquieta, pero también más decidida a entender el papel de Carlos en esta historia. Después de horas de búsqueda, Ana encontró un foro en línea donde exempleados de la organización discutían sus experiencias. Las historias eran alarmantes: personas que habían desaparecido, experimentos clandestinos y una atmósfera de miedo que rodeaba a todos los que se atrevían a cuestionar lo que sucedía detrás de puertas cerradas. Lo que antes era solo una curiosidad se convertía en una preocupación creciente. Con la mente llena de dudas y temores, Ana decidió que necesitaba más información. La noche cayó, y en lugar de dejarse dominar por el pánico, se armó de valor. Usando la tarjeta de visita como punto de partida, Ana decidió visitar la sede de la organización al día siguiente. Sabía que se estaba adentrando en un territorio peligroso, pero la necesidad de proteger su matrimonio y descubrir la verdad sobre Carlos la impulsaba hacia adelante. A partir del momento en que Ana decidió investigar la organización, algo cambió en su percepción del mundo que la rodeaba. En los primeros días, no sabía exactamente qué estaba sintiendo. Era como si una sombra estuviera siempre detrás de ella, observando cada uno de sus movimientos. Inicialmente, Ana descartó la sensación como fruto de la ansiedad causada por sus descubrimientos, pero pronto las evidencias se volvieron innegables.
Cierta mañana, al salir para el mercado, Ana notó a un hombre parado en la esquina de su calle. No parecía ser alguien del vecindario, pero estaba allí, fingiendo leer un periódico. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero siguió adelante, tratando de ignorar el presentimiento. Sin embargo, al regresar a casa, el hombre seguía allí. Esta vez, la observaba con ojos fijos, como si estuviera estudiando cada paso que daba. Ana apretó el paso, y la ansiedad creció en su pecho. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Ana comenzó a notar otros rostros desconocidos, siempre cerca, siempre en lugares estratégicos. En la plaza, en la cafetería que solía frecuentar, incluso frente a su casa. Intentó convencerse de que estaba siendo paranoica, pero, en una tarde lluviosa, mientras miraba por la ventana de su estudio, vio algo que la hizo congelarse. Al otro lado de la calle, una mujer estaba parada, fingiendo jugar con su celular. Pero lo que llamó la atención de Ana fue el cuaderno que la mujer sostenía, donde hacía anotaciones rápidas cada vez que Ana se movía dentro de casa. A cada paso que daba, el bolígrafo de la mujer se movía. Era como si estuviera monitoreando sus movimientos, registrando cada detalle. El corazón de Ana disparó, y la sensación de estar siendo observada a cada momento se intensificó. Esa noche, Ana no pudo dormir. Cada ruido, cada sombra parecía un signo de que algo mucho más grande estaba sucediendo. Comenzó a sospechar que estas personas estaban ligadas a la organización en la que Carlos parecía estar involucrado. Las dudas sobre su marido se intensificaron. ¿Estaría él al tanto de que ella estaba siendo vigilada? ¿Sería parte de esto? ¿O él también estaría en peligro? La sensación de ser seguida se transformó en una pesadilla constante. Ana comenzó a evitar salir sola, siempre mirando por encima del hombro, intentando escapar de la vigilancia que ahora parecía envolverla. Se dio cuenta de que no podía confiar más en nadie, ni siquiera en Carlos. Las miradas furtivas y las anotaciones misteriosas alimentaban una paranoia creciente, y Ana se encontraba cada vez más aislada en su propia casa. Con cada nuevo extraño que aparecía en su camino, Ana sentía que el cerco se estaba cerrando. Y cuanto más cerca llegaba de la verdad, más peligrosas se volvían las consecuencias de su búsqueda. Ahora no se trataba solo de salvar su matrimonio, se trataba de salvarse a sí misma. Algo mucho más profundo y sombrío estaba en juego, y Ana sabía que necesitaba llegar hasta el final, sin importar lo que estuviera al acecho. Ana no podía seguir ignorando las dudas que corroían su mente. Las sensaciones extrañas, las personas vigilando su casa y, sobre todo, el comportamiento cada vez más distante de Carlos, todo apuntaba a algo mucho mayor. Necesitaba respuestas, y la única forma de conseguirlas era confrontando a Carlos directamente. Esa mañana, Ana tomó la decisión de ir hasta el lugar de trabajo de él. Entró en el edificio donde Carlos trabajaba, un corporativo de fachada fría e impersonal. La recepcionista la saludó con una sonrisa mecánica, pero sus ojos transmitían algo diferente, casi como si supiera que Ana no era bien recibida allí. Mientras esperaba en el vestíbulo, la sensación de ser observada volvió con fuerza. Podía sentir las miradas provenientes de varias direcciones, pero al mirar a su alrededor, las personas rápidamente desviaban la vista, fingiendo estar ocupadas. Cuando finalmente le permitieron subir, Ana sintió el aire pesado y cargado. Al entrar en el piso donde trabajaba Carlos, notó que las personas la observaban con miradas calculadoras, como si analizaran cada uno de sus movimientos. Un grupo de 3 hombres y una mujer estaba reunido cerca de la puerta, intercambiando susurros mientras miraban discretamente en su dirección. Había algo perturbador en sus miradas, como si ya supieran lo que estaba haciendo allí. Carlos apareció poco después, pero no parecía el mismo hombre que Ana conocía. Se veía tenso, nervioso, y sus ojos evitaban los de Ana. Cuando ella intentó acercarse, Carlos retrocedió, murmurando que estaba muy ocupado para discutir. Ana insistió,
diciendo que necesitaba hablar con él de inmediato, pero Carlos, más evasivo que nunca, intentó alejarse, haciendo excusas que solo aumentaron las sospechas de Ana. Ella lo siguió por un pasillo, presionándolo para que hablara. Las preguntas que había guardado durante semanas finalmente estallaron. ¿Por qué estás tan distante? ¿Qué estás ocultando? ¿Quiénes son estas personas que nos están observando? Carlos, visiblemente incómodo, desvió la mirada a cada pregunta, pero antes de que pudiera responder, uno de los hombres que Ana había visto más temprano se acercó. Su tono de voz era frío y cortante, diciendo que Carlos necesitaba volver al trabajo y que Ana no debería estar allí. El comportamiento de Carlos, sumado a la presencia amenazante de esas personas, hizo que Ana sintiera un miedo profundo. El Carlos que conocía jamás habría actuado de esa manera. Y en ese momento, todo encajó. Él estaba tratando de mantenerla alejada, pero no se trataba solo de distanciamiento emocional. Había algo más grande, algo que él estaba siendo forzado a ocultar. Ese hombre al lado de Carlos, con su mirada calculadora, tenía algo que ver con esto, y Ana sintió que se estaba metiendo en algo demasiado peligroso. Antes de salir del edificio, Ana intercambió una última mirada con Carlos, pero esta vez él parecía cansado, derrotado, como si una batalla estuviera librándose dentro de él. El camino a casa fue silencioso, pero la mente de Ana estaba en un torbellino. Lo que sea que estuviera sucediendo, estaba lejos de ser normal, y la distancia que Carlos estaba creando entre ellos parecía ser una estrategia para protegerla, o quizás una forma de mantenerla alejada de la verdad. De vuelta a casa, Ana no podía sacar de su mente la imagen de Carlos. El nerviosismo, las miradas evitadas, las personas a su alrededor que parecían ejercer un control invisible sobre él. El silencio que antes la confortaba, ahora era insoportable. Sabía que Carlos estaba escondiendo algo grande, y su paciencia se había agotado. Esa noche, después del trabajo, cuando él finalmente llegó a casa, Ana decidió que era hora de confrontarlo de una vez por todas. Carlos apenas había entrado por la puerta cuando Ana, con la voz firme, exigió respuestas. ¿Qué está pasando contigo, Carlos? No eres el mismo. Sé que estás escondiendo algo, y no voy a dejar que esto continúe. Necesito saber la verdad. Él dudó por un momento, los ojos cansados mostrando el peso de algo que llevaba por dentro. Ana continuó, su voz ahora más alta y llena de emoción. ¿Crees que no me he dado cuenta? Las mentiras, la distancia, esas personas que parecen controlar tu vida, ¿quiénes son? ¿Qué estás haciendo con ellos? Carlos pasó la mano por su cabello, visiblemente conflictuado. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. Ana podía ver la desesperación en sus ojos. Algo estaba a punto de explotar. Entonces, con un suspiro pesado, finalmente cedió. Ana, no sé cómo decirte esto, pero hay algo que necesitas saber. Todo lo que ha estado sucediendo no es como piensas. Fui forzado a... Pero antes de que pudiera completar la frase, la puerta de la casa se abrió de golpe. Ana se giró, el corazón disparado, y vio al grupo de la organización entrando sin ceremonias. Eran las mismas personas que la habían seguido. Aquellos rostros calculadores que había visto en la oficina de Carlos. Estaban allí ahora, y Ana sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Él ha cometido un error, dijo fríamente uno de los hombres. Tenemos que llevarlo. Ana, aturdida y confundida, dio un paso al frente, bloqueando el camino. No, esperen. ¿Qué están haciendo? Él no ha hecho nada malo. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. Carlos, con una mirada sombría, solo sacudió la cabeza, resignado. Sabía que este momento llegaría y había poco que pudiera hacer. Ana, lo siento mucho. Quería contarte, pero no puedo. Es demasiado peligroso. Ellos no se detendrán. Antes de que pudiera protestar, dos de los hombres agarraron a Carlos por los brazos y comenzaron a llevarlo hacia afuera. Ana gritó, su mente girando en confusión y miedo.
¿Qué estaba sucediendo? ¿Quiénes eran estas personas y por qué estaban llevando a su marido como si fuera un criminal? Mientras lo llevaban fuera de la casa, Carlos miró a Ana por última vez. «Confía en mí», dijo, su voz baja y llena de dolor. «Te amo. Siempre te he amado». Ana, paralizada por el dolor y el shock, cayó de rodillas en el suelo. Las lágrimas escurrían por su rostro mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Carlos, el hombre que conocía y amaba, había sido arrancado de su vida de una manera tan abrupta e inexplicable. Y ahora estaba sola, sin respuestas, y sin entender del todo lo que eso significaba. Ana no podía borrar la última imagen de Carlos siendo llevado de su casa de su mente. Sus últimas palabras resonaban en su cabeza. «Confía en mí». Pero ¿cómo podía confiar en alguien que estaba involucrado en algo tan oscuro, tan lleno de secretos? Determinada a descubrir lo que realmente estaba sucediendo, Ana reunió todo su coraje y decidió seguir la única pista que tenía, la organización que había llevado a su marido. Pasó los días siguientes investigando cada detalle que podía encontrar sobre la tal organización. Usando la tarjeta de visita que había encontrado en el bolsillo de Carlos como punto de partida, Ana logró descubrir la ubicación de la sede. Era un edificio discreto, escondido en los límites de la ciudad, donde pocas personas parecían saber lo que realmente sucedía allí dentro. Para Ana, eso parecía un último esfuerzo desesperado por entender lo que había pasado con Carlos, y tal vez salvarlo. Cuando finalmente llegó a la sede de la organización, Ana fue invadida por una sensación de incomodidad inmediata. El edificio era alto e imponente, con guardias uniformados en todas las entradas. Sabía que entrar allí no sería fácil, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Fingiendo estar perdida, Ana logró infiltrarse en el edificio, utilizando su astucia para evitar ser detectada. Mientras exploraba los fríos y casi silenciosos corredores, escuchó fragmentos de conversaciones entre empleados. Palabras como duplicación, monitoreo y control eran susurradas en tonos bajos, y el corazón de Ana comenzó a acelerarse. Mientras continuaba caminando, vio una puerta entreabierta. Curiosa, se acercó y asomó por la rendija. Dentro, vio algo que congeló su sangre. Una sala llena de pantallas de monitoreo, todas mostrando imágenes de su casa, su estudio de arte e incluso de la calle donde vivía. La organización la estaba vigilando todo el tiempo. Su primer pensamiento fue, ¿Carlos estaba involucrado en esto? Pero a medida que la verdad se revelaba ante sus ojos, la realidad era aún más aterradora. Uno de los empleados, sin notar su presencia, comenzó a hablar con otro, describiendo cómo el duplicado estaba funcionando como se esperaba. Mencionaba al Carlos sustituto, creado para monitorear a Ana de cerca, sin levantar sospechas. Las palabras perforaron la mente de Ana como cuchillos afilados. ¿Duplicado? ¿Sustituto? Ana sintió que las piernas le temblaban cuando la verdad la golpeó con fuerza. El Carlos, que había estado a su lado en los últimos meses, no era realmente su marido. Él había sido sustituido por una copia, una réplica exacta, programada para comportarse como Carlos, pero con la misión de espiar cada movimiento de ella, asegurando que Ana nunca descubriera lo que realmente estaba sucediendo. La sala comenzó a girar a su alrededor, y se apoyó contra la pared para no caer. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia, traición y miedo que amenazaba con dominarla. Pero, en lugar de sucumbir al desespero, Ana sintió algo más profundo surgir dentro de ella. Una necesidad urgente de salvar a Carlos, de exponer a esa organización y de recuperar su vida, que había sido arrebatada de una manera tan cruel y calculada. Sin dudarlo, Ana salió silenciosamente del edificio. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ahora tenía una misión clara. Carlos estaba en algún lugar y haría lo que fuera necesario para traerlo de vuelta. Y esa copia, esa versión artificial de su marido,
No sabía lo que estaba por venir. Ana estaba lista para descubrir toda la verdad, sin importar lo profundo que tuviera que ir. Después de descubrir la terrible verdad sobre Carlos y la copia que lo había reemplazado, Ana supo que necesitaba escapar de la sede de la organización lo más rápido posible. El ambiente a su alrededor parecía cerrarse con cada segundo que pasaba. Su corazón latía con fuerza y su respiración, corta y entrecortada, denunciaba el pánico que intentaba controlar. Sin embargo, Ana sabía que no podía dejarse dominar por el miedo. Necesitaba pensar rápido. Los fríos corredores de la organización parecían un laberinto sin salida, pero mientras caminaba en silencio, tratando de no atraer atención, Ana notó algo. A lo lejos, vio una puerta semioculta, diferente de las demás. No tenía las marcas de seguridad que presentaban las otras puertas, y eso llamó su atención. Al acercarse con cautela, la empujó y encontró un pasillo estrecho y mal iluminado. Ese espacio parecía olvidado, como si estuviera fuera de los ojos atentos de los guardias. Siguiendo por ese camino, Ana se dio cuenta de que había encontrado una salida secreta. Era como si el edificio tuviera rutas de escape para aquellos que necesitaban desaparecer sin dejar rastro. El sonido de pasos resonaba detrás de ella. Alguien se estaba acercando y el tiempo se estaba agotando. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Ana apresuró el paso, sintiendo el peso de la traición de Carlos a cada latido de su corazón. Su marido, o mejor dicho, la copia que había tomado su lugar, había sido parte de una gran conspiración para manipularla. Cada momento que habían compartido en los últimos meses, cada sonrisa, cada toque, todo había sido una mentira. El verdadero Carlos estaba atrapado en algún lugar y ella no descansaría hasta encontrarlo. Mientras corría por la salida, comenzó a escuchar voces. La organización había notado su ausencia y ya estaban buscándola. El eco de las conversaciones y los pasos se acercaba cada vez más, pero Ana mantuvo su determinación firme. Su mente giraba entre la urgencia de escapar y la necesidad de procesar lo que acababa de descubrir. La sensación de ser traicionada, no solo por la organización, sino por su propia realidad, era abrumadora. Pero, en lugar de dejarse caer, Ana utilizó ese dolor como combustible. La salida secreta la llevó a una salida lateral del edificio, donde vio la calle frente a ella. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada, trayendo claridad momentánea. Estaba fuera de la sede, pero aún no estaba a salvo. Ana sabía que la organización no la dejaría escapar tan fácilmente. En cuanto puso un pie fuera del edificio, escuchó el sonido de alarmas y gritos a lo lejos. La persecución había comenzado. Sin perder tiempo, Ana corrió por las calles, intentando despistar a los guardias que la seguían. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por las farolas, y el miedo a ser capturada en cada esquina hacía que su corazón latiera aún más rápido. Sin embargo, la determinación de Ana la guiaba. Sabía que necesitaba encontrar aliados, alguien que pudiera ayudarla a exponer la organización y la verdad detrás de la duplicación de Carlos. Recordó sus investigaciones anteriores y los relatos de exempleados de la organización que habían desaparecido. Si alguien tenía las respuestas y podía ayudarla, eran ellos. Mientras huía, Ana comenzó a trazar un plan en su mente. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba personas que entendieran la profundidad de la conspiración y que estuvieran dispuestas a luchar contra aquella organización sombría. Y sobre todo, necesitaba a alguien que pudiera ayudarla a encontrar a Carlos. El verdadero Carlos. Ahora, en el silencio de la noche, mientras los guardias la cazaban como a una presa, Ana juró a sí misma que no se rendiría. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, la acercaba más a la verdad. El peso de la traición estaba allí, presionando su pecho, pero su voluntad de luchar era más fuerte. Ana estaba decidida a derribar la organización y traer a su marido de vuelta, costara lo que costara.
Ana corría por las calles oscuras y desiertas, sintiendo el peso de cada paso, el eco de las alarmas aún resonando en su mente. Sabía que sola no podría derribar aquella poderosa organización. La sensación de ser observada en todo momento persistía, pero no podía detenerse. Su único pensamiento era encontrar ayuda, alguien que pudiera guiarla a través del laberinto de secretos que la rodeaba. Fue entonces cuando, al girar en una esquina estrecha y entrar en un callejón mal iluminado, chocó con un hombre. Estaba vestido de manera simple, con ropa discreta, pero había algo en su mirada que la hizo dudar. Parecía estar esperándola. Ana dio un paso atrás, preparada para correr nuevamente, pero el hombre levantó las manos en un gesto de paz. «Sé lo que estás buscando», dijo en voz baja, con un tono grave, pero sin hostilidad. «Y puedo ayudarte». Ana frunció el ceño, aún con el cuerpo en alerta. «¿Quién eres?», preguntó, intentando controlar el miedo y la desconfianza. «Mi nombre es Dr. Moreno. Trabajé para la organización, pero salí, o mejor dicho, fui forzado a salir cuando me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar con sus prácticas», respondió, mirando alrededor con cautela. «Yo formaba parte del equipo de duplicación, Ana. Sé lo que le hicieron a Carlos». El corazón de Ana se detuvo por un momento. El nombre de Carlos, saliendo de un extraño, la golpeó como un impacto, y sintió la adrenalina correr por sus venas. «¿Cómo sabes sobre él?», cuestionó, ahora más determinada a escuchar. «Sé todo», dijo el doctor Moreno, los ojos llenos de pesar. «Carlos fue una de las primeras víctimas del experimento de duplicación. Lo mantienen en algún lugar, mientras que la copia de él fue enviada a espiarte y asegurar que nunca descubrieras la verdad. Cuando me di cuenta de que las intenciones de la organización no eran solo científicas, sino también políticas y de control, decidí irme. Pero salir de esta organización no es fácil. Ellos te persiguen, así como están haciendo contigo ahora». Ana sintió las palabras de él como una cuchillada. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando, y todo tenía sentido. Carlos no estaba actuando de forma extraña porque había cambiado, o por algún problema en la relación. Había sido sustituido, y ahora ella estaba lidiando con una versión creada únicamente para engañarla y monitorearla. El verdadero Carlos, el hombre que amaba, estaba en algún lugar, tal vez sufriendo, mientras ella vivía con una copia. «¿Dónde está?», preguntó Ana, su voz temblando con una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Puedes ayudarme a encontrarlo?». El doctor Moreno asintió. «No sé dónde exactamente está, pero tengo algunas informaciones que pueden llevarnos hasta él. La organización tiene varios centros de detención, y Carlos está en uno de ellos. Necesitamos ser rápidos y estratégicos. Ellos saben que está cerca de la verdad, y no dudarán en eliminar cualquier amenaza». Juntos, Ana y el doctor Moreno comenzaron a formular un plan. Él sabía cómo funcionaban los sistemas de seguridad, dónde estaban las debilidades y quién dentro de la organización podría ser influenciado o sobornado para obtener información. Ana sintió por primera vez que tenía una oportunidad real de luchar contra todo esto. No estaba más sola, y con las informaciones de Moreno, podría llegar a Carlos antes de que fuera demasiado tarde. «¿Qué más hacen allí dentro?», preguntó Ana, su mente aún procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Moreno miró al suelo, la vergüenza evidente en sus ojos. «No solo están duplicando personas, están probando formas de control mental, creando versiones mejoradas de humanos para ser usadas como peones en sus planes. Cuando comencé, pensé que estábamos explorando avances científicos para el bien de la humanidad, pero rápidamente me di cuenta de que las intenciones eran mucho más sombrías. No solo están reemplazando personas, Ana, están destruyendo vidas». La revelación era un golpe tras otro, pero Ana sintió que su determinación crecía. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero ahora
Con el doctor Moreno a su lado, tenía una oportunidad real de desmantelar esa organización cruel y salvar a Carlos. Miró a Moreno con una gratitud silenciosa, y él respondió con una mirada decidida. «Vamos a derribarlos, Ana», dijo, «y a traer a Carlos de vuelta». Juntos partieron, listos para enfrentar a la organización. Ana sabía que no podía confiar en nadie más, pero allí, en la oscuridad de esa noche, con el destino de Carlos en juego, encontró una alianza inesperada, y quizás la única oportunidad de salvar al hombre que amaba y acabar con la pesadilla que se había instaurado en su vida. A cada día que pasaba, la tensión en la vida de Ana aumentaba. Ella y el doctor Moreno estaban en un juego mortal de gato y ratón con la organización. Después de horas de planificación, comenzaron a trazar una estrategia cuidadosa para exponer las actividades de la empresa, además de encontrar al verdadero Carlos. Sin embargo, cuanto más avanzaba Ana en su búsqueda de la verdad, más presión parecía ejercer la organización sobre ella. Sabían que se acercaba al corazón del secreto, y en respuesta enviaron a la copia de Carlos de vuelta a casa. Cuando él entró por la puerta, Ana se congeló por un instante. La copia de Carlos parecía perfecta, como siempre. Su andar, su sonrisa, incluso el tono de su voz eran idénticos. Sin embargo, ahora que Ana conocía la verdad, todo aquello parecía artificial, como una máscara vacía de emociones genuinas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que, a pesar de toda la similitud, aquel no era el hombre que amaba. Estaba allí para vigilarla, nada más. Sentada a la mesa de la cocina, Ana mantuvo una expresión neutra. Sabía que, si demostraba cualquier señal de que conocía la verdad, la organización actuaría rápidamente. Necesitaba fingir que todavía creía en la farsa, una tarea que se volvía cada vez más difícil. La copia de Carlos se acercó e intentó iniciar una conversación casual, como si nada hubiera pasado, como si los últimos meses no hubieran estado llenos de secretos. «¿Cómo fue tu día, Ana?», preguntó con el mismo tono dulce de siempre. Ana sostuvo la taza de café con firmeza, forzando una sonrisa. «Fue bueno, Carlos. Solo un día normal», respondió tratando de mantener la voz estable. Pero por dentro, cada palabra parecía una mentira sofocante. Él la observaba de cerca, analizando cada movimiento. La organización, claramente, no estaba dispuesta a arriesgar que Ana escapara o descubriera más. La copia estaba allí para controlarla, y si era necesario, neutralizarla. Todos los momentos juntos eran un juego psicológico de supervivencia, y Ana sabía que a la menor equivocación, su vida corría peligro. Las noches se convirtieron en los momentos más tensos. Acostada en la cama al lado de la copia de Carlos, Ana sentía el peso de esa presencia, algo frío y calculador, que intentaba imitar el calor humano. Cada gesto, cada intento de cercanía parecía programado, como si fuera una actuación meticulosamente planeada. Él la miraba con los mismos ojos que tenía Carlos, pero ahora Ana veía el vacío detrás de ellos. Cierta vez, durante la cena, mientras Ana cortaba la comida, la copia de Carlos hizo un comentario que, en otra circunstancia, habría pasado desapercibido. Mencionó un momento especial que Ana y el verdadero Carlos compartieron hace muchos años. Una broma interna que siempre los hacía reír. Pero había algo extraño. Confundió detalles importantes, lo que hizo que Ana se detuviera por un breve segundo. La copia se dio cuenta del error y la observó atentamente, esperando cualquier reacción. El corazón de Ana se disparó, pero mantuvo la fachada. Se rió levemente, desviando la mirada, tratando de disimular la incomodidad. «Ah, sí, lo recuerdo bien», dijo, su voz un poco temblorosa, pero controlada. Esos momentos, aparentemente pequeños, eran una constante batalla psicológica. Ana sentía la presión aumentar con cada conversación, cada intercambio de miradas. Sabía que la copia estaba estudiando sus reacciones
y cualquier desliz podría revelar que conocía la verdad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Ana también comenzaba a comprender las limitaciones de esa copia. Aunque era perfecta en apariencia, le faltaba la espontaneidad, el toque genuino del verdadero Carlos. Era predecible, metódico, como si siguiera un guión invisible. Ana usaba esto a su favor, intentando llevar el juego adelante sin levantar sospechas. Sabía que no podía actuar sola, así que seguía trabajando con el doctor Moreno en secreto, ocultando información y pistas que podrían ayudarles a derribar la organización. Todo lo que necesitaba era tiempo para desenmascarar a ese monstruo que fingía ser su marido y encontrar al verdadero Carlos antes de que fuera demasiado tarde. Las tensiones aumentaban con cada día, y Ana sabía que el enfrentamiento final se acercaba. Mientras jugaba este peligroso juego de gato y ratón, su determinación solo crecía. No dejaría que la organización ganara, no permitiría que esa copia controlara su vida por más tiempo. Ahora, más que nunca, estaba lista para luchar, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Ana sabía que el tiempo estaba en su contra. El juego de gato y ratón que había estado jugando con la copia de Carlos era insostenible. Cada día la presión aumentaba, y sabía que la organización estaba prestando más atención a sus movimientos. Era hora de actuar. Ella y el doctor Moreno ya habían pasado semanas planeando el siguiente paso. La única manera de derribar la organización y salvar a Carlos era desde adentro, y para eso necesitaban ejecutar un plan audaz y arriesgado. El doctor Moreno, con su experiencia como ex científico de la organización, conocía bien la infraestructura del lugar. Sabían que la sede estaba protegida por sistemas de seguridad complejos y cámaras de vigilancia en todos los rincones. Pero también sabían que esos sistemas, aunque avanzados, tenían fallas, y era en esas fallas donde se basaba su plan. En una noche cuidadosamente elegida, Ana y Moreno pusieron el plan en acción. Equipados con dispositivos tecnológicos, se acercaron a la sede de la organización con calma, aunque el corazón de Ana latía desbocado. Los ojos entrenados de Moreno encontraron rápidamente el punto ciego en las cámaras de seguridad. Un pequeño trecho en la parte lateral del edificio que no era monitoreado de cerca. Tenían minutos para actuar y conseguir acceso sin ser detectados. Usando las habilidades de Moreno, lograron invadir el sistema de seguridad externo, desactivando temporalmente las cámaras en la entrada. Ana sabía que eso no duraría mucho tiempo, pero sería suficiente para entrar desapercibidos. Los fríos y silenciosos corredores de la sede parecían mucho más amenazantes ahora que sabía lo que ocurría allí dentro. Dentro de la sala de control, mientras Moreno se ocupaba de hackear los sistemas de cámaras, Ana se dirigió al centro de archivos. Sabía que, si encontraba los documentos correctos, tendría las pruebas que necesitaba para desenmascarar a la organización y sus prácticas de duplicación. El verdadero desafío, sin embargo, sería acceder a los archivos sin levantar sospechas. La tensión era casi insoportable. Ana insertó un dispositivo de almacenamiento portátil en uno de los computadores centrales, mientras el sistema hackeado por Moreno le permitía operar sin que se disparara ninguna alarma. Las pantallas parpadeaban frente a ella mientras navegaba por carpetas cifradas y códigos complicados. Sin embargo, con la ayuda de Moreno, encontró lo que buscaba: los archivos relacionados con el proyecto de duplicación humana. Las informaciones que surgieron en la pantalla eran aterradoras. Ana leyó atentamente mientras el sistema revelaba datos confidenciales sobre el proyecto. Allí estaban los experimentos, las personas sustituidas, los métodos de control y las intenciones oscuras de la organización. Más perturbador aún era la lista de personas duplicadas, y el nombre de Carlos estaba allí, junto a varias otras víctimas que habían sido sustituidas sin el conocimiento de sus familias. Ana se sostuvo de la silla mientras las lágrimas amenazaban con caer. La confirmación de lo que ya sabía, pero aún dudaba en aceptar, estaba allí, frente a ella.
Carlos había sido capturado, sustituido por una copia sin sentimientos, una marioneta controlada por la organización. La rabia y el dolor se mezclaban dentro de ella, pero sabía que aún había mucho por hacer. Necesitaba salvar a Carlos. Mientras hacía la descarga de los archivos, Ana encontró un mapa de los centros de detención de la organización. Carlos estaba mantenido en un lugar no muy distante de allí. Aquella revelación le dio un nuevo impulso de determinación. Ahora, más que nunca, estaba decidida a liberarlo. Con las pruebas y la información almacenadas, Ana y Moreno necesitaban salir rápidamente. Pero tan pronto como la descarga se completó, un aviso de alerta sonó en el sistema. El hackeo había sido detectado. El plan, que hasta entonces parecía funcionar perfectamente, estaba ahora comprometido. «Están viniendo», dijo Moreno con urgencia, desconectando la computadora y tirando de Ana de la mano. Salieron apresuradamente de la sala de archivos, pero los corredores estaban llenos de guardias. El sonido de pasos rápidos resonaba en los pasillos mientras Ana y Moreno corrían hacia la salida. El audaz plan estaba a punto de fracasar, pero Ana sabía que no podía rendirse ahora. Con las pruebas en mano y el conocimiento sobre el paradero de Carlos, sabía que estaban más cerca de la verdad que nunca. Mientras huían por la salida que habían usado para entrar, Ana miró hacia atrás por un momento. La organización estaba a punto de desmoronarse, pero antes de eso, tenía una misión aún más importante: encontrar y salvar al verdadero Carlos antes de que fuera demasiado tarde. Ana y el doctor Moreno habían escapado de la sede de la organización por un hilo, pero ahora poseían las pruebas que necesitaban. Sabían dónde Carlos estaba prisionero y tenían información suficiente para desenmascarar a la organización. Pero eso significaba que el enfrentamiento final se acercaba rápidamente. Ana sentía el peso de cada paso que daba hacia el lugar donde Carlos estaba siendo mantenido. Sabía que no había vuelta atrás. Llegaron al centro de detención en una noche oscura y silenciosa. El lugar era frío e industrial, rodeado de guardias y cercas altas. Ana miró a Moreno, quien asintió en silencio. Sabían que ese sería el momento más peligroso de sus vidas. Infiltrarse allí sería difícil, pero no imposible. Con la ayuda de los archivos que habían descargado, Moreno logró infiltrarse en el sistema de seguridad una vez más, y entraron. Mientras avanzaban por los pasillos del centro de detención, Ana sentía el corazón desbocado. Estaba a punto de enfrentarse a la copia de Carlos, la versión distorsionada y manipulada del hombre que amaba. Cada vez que pensaba en lo que esa copia había hecho, en las mentiras que había contado y en la frialdad con la que la había vigilado, el miedo y la ira se mezclaban dentro de ella. De repente, al doblar un pasillo, se encontraron con un grupo de líderes de la organización que estaban esperando. En el centro de ellos, como un depredador al acecho, estaba la copia de Carlos, mirándola con una expresión que, a pesar de ser idéntica a la de su marido, parecía fría y calculadora. «Entonces lo lograste, Ana», dijo la copia, su voz resonando por el pasillo. «Pero no tienes idea de lo que estás enfrentando. Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido en vano. Nunca saldrás de aquí con Carlos». Ana respiró hondo, intentando mantener la calma. Pero el dolor de ver aquel rostro, tan familiar y al mismo tiempo tan falso, hacía que su corazón se apretara. Sabía que no podía retroceder ahora. «Sé la verdad», dijo Ana, su voz firme y decidida. «Están engañando a todos. Están reemplazando personas, manipulando sus vidas, destruyendo familias. Y tengo las pruebas. Todos aquí sabrán lo que están haciendo». Los empleados y guardias que estaban cerca comenzaron a murmurar entre sí, confundidos e inquietos. La copia de Carlos percibió la tensión creciente e intentó retomar el control de la situación. «Ella está mintiendo», gritó. «No la escuchen. Ella quiere destruir todo lo que hemos construido aquí. Saben que esto es por el bien mayor.
Ana, sin embargo, no se dejó abatir. Sacó el dispositivo con los archivos que había descargado de la organización y en un movimiento rápido lo conectó a un terminal de computadora en el pasillo. Las pantallas a su alrededor comenzaron a mostrar las pruebas indiscutibles, documentos detallando las experiencias de duplicación, las personas reemplazadas y los planes de control mental. La sala se llenó de una tensión palpable, y los empleados miraban incrédulos las pantallas, dándose cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. El caos se instaló. Algunos empleados comenzaron a discutir entre sí, y Ana supo que había sembrado la semilla del colapso interno de la organización. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La copia de Carlos se acercó a Ana, sus ojos brillando con una mezcla de ira y desesperación. «Has arruinado todo», dijo con voz baja, pero amenazante. «No tienes idea de a quién te estás enfrentando». Ana, sin embargo, estaba lista. «No estoy enfrentándote a ti. Estoy luchando por el hombre que amo, el verdadero Carlos, y lo voy a salvar», respondió, firme. La batalla física comenzó allí. Los guardias de la organización intentaron intervenir, pero algunos, ahora conscientes de la verdad, dudaron en seguir las órdenes. Ana luchaba con todas sus fuerzas, junto a Moreno, mientras el caos aumentaba a su alrededor. En medio de la confusión, se encontró cara a cara con la copia de Carlos, que la atacaba con una furia descontrolada. La lucha entre ellos no era solo física, sino psicológica. Ana sabía que la copia estaba programada para ser implacable, pero también sabía que esa copia no tenía lo que Carlos tenía de más importante: su humanidad. La versión que estaba frente a ella era solo una cáscara, sin amor, sin compasión, solo un títere de la organización. En el momento más tenso de la lucha, Ana logró derribar la copia de Carlos. Se encontró de pie sobre él, con la oportunidad de destruirlo de una vez por todas. Pero, al mirar aquel rostro, el rostro que durante tanto tiempo había asociado con el amor y la seguridad, Ana vaciló. Ahí estaba la decisión que nunca pensó que tendría que tomar: destruir la copia, ese monstruo que se hacía pasar por Carlos, o encontrar una manera de salvar al verdadero hombre que amaba. La copia la miraba con ojos fríos, pero había algo casi humano en esa mirada, como si fuera el último intento de engañarla. Ana cerró los ojos por un breve momento, respiró hondo y tomó su decisión. El verdadero Carlos aún estaba prisionero, y él era el único que importaba. Se apartó de la copia, dejando que el caos a su alrededor la envolviera, mientras corría hacia la celda donde sabía que estaba el verdadero Carlos. Ana se encontraba ante un dilema que la consumía por dentro. De un lado, el verdadero Carlos, aún prisionero y bajo el control de la organización, a kilómetros de distancia, necesitaba ser rescatado. Del otro, la copia, una versión distorsionada y fría del hombre que amaba, pero que aún llevaba rasgos de quien Carlos había sido alguna vez. Destruirla podría ser el fin de una parte de la organización, pero también la dejaría sin ninguna ventaja inmediata para salvar a Carlos. La copia de Carlos, herida, la observaba con ojos que no tenían la misma vida que ella tanto amaba. El vacío en ellos era perturbador, pero aún así, el rostro era idéntico al del hombre con quien compartió tantos momentos. Ana sintió el peso del conflicto en su pecho. No era simplemente una cuestión de victoria o derrota. Había una conexión emocional que hacía todo más difícil. Respirando hondo, Ana tomó la elección que parecía más imposible. En lugar de destruir la copia, usaría la tecnología de la organización en su contra. Sabía que la copia estaba programada para espiar y manipular, pero también sabía, por los archivos a los que había accedido, que la duplicación no era perfecta. Había fallas, lagunas, pequeños fragmentos de humanidad que aún podrían estar presentes. Si lograba acceder a esas fallas, tal vez podría no solo desestabilizar la organización, sino también restaurar parte de Carlos. Con la ayuda de Moreno, Ana conectó la copia al sistema principal de la organización. Era un proceso arriesgado,
y el tiempo no estaba a su favor, pero era su mejor oportunidad. El objetivo era interrumpir el control que la organización tenía sobre la copia y tratar de revertir parte de la programación. Cada segundo que pasaba era tenso, y Ana sentía su corazón acelerado mientras tecleaba los comandos en el sistema. La copia, que hasta entonces parecía inerte, comenzó a reaccionar. Sus ojos, antes vacíos, ahora se movían con una expresión diferente. Algo en su semblante había cambiado. Ana observaba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Había funcionado el proceso? Se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. «Ana», murmuró la copia, su voz ahora con una entonación que recordaba al verdadero Carlos. Por un momento, Ana no supo cómo reaccionar. Ese hombre frente a ella seguía siendo la copia, pero algo en sus ojos parecía más humano. No era el Carlos verdadero, pero había una parte de él allí. La decisión de no destruir la copia había generado un resultado inesperado. Ana sintió un mixto de alivio y tristeza. Esa copia, aunque distorsionada, podría ser su llave para salvar al verdadero Carlos. Ahora, con este aliado improbable, Ana estaba lista para enfrentar la etapa final de su misión. La organización no esperaba que su propia tecnología fuera usada en su contra, y Ana, con la copia a su lado, tenía un nuevo plan: liberar al verdadero Carlos y, por fin, derribar a los responsables de toda esa destrucción. Después de una serie de intentos frustrados y una feroz lucha contra los sistemas de la organización, Ana finalmente logró restaurar la verdadera esencia de Carlos. Utilizó la tecnología que había descifrado para romper el control que la organización ejercía sobre su mente, liberándolo de la prisión mental en la que estaba. Sin embargo, el proceso tuvo un precio. La copia, que ya mostraba rasgos de humanidad, no resistió y fue destruida en medio del procedimiento, colapsando mientras Carlos recuperaba el control de sí mismo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ana, había un brillo de reconocimiento, y el hombre que ella conocía estaba de vuelta. El dolor y el peso de los meses de manipulación eran claros en su rostro, pero sobre todo estaba libre. Con un abrazo lleno de emoción, Carlos agradeció a Ana por nunca rendirse, por haber luchado por él cuando él mismo no podía. Ahora, juntos y más determinados que nunca, Ana y Carlos trazaron un nuevo objetivo: exponer a la organización al mundo. Sabían que lo que habían pasado era solo una parte de un plan mucho mayor. Decidieron que nadie más sufriría como ellos, y con las pruebas en mano, partieron para derribar la organización y poner fin a las duplicaciones. Con la organización original desmantelada y sus prácticas crueles expuestas al mundo, Ana y Carlos vieron sus vidas tomar un nuevo rumbo. Pero, en lugar de dejar atrás el pasado y seguir en silencio, decidieron que su propósito sería mayor. Juntos fundaron una nueva organización, esta vez dedicada a proteger a las personas de abusos similares a los que sufrieron. Su objetivo era claro: garantizar que nadie más pasara por el terror de ser reemplazado o manipulado a través de la biotecnología. Carlos, con su conocimiento íntimo de la tecnología utilizada por la organización antigua, y Ana, con su fuerza inquebrantable, unieron fuerzas para convertirse en defensores de la verdad. La nueva organización que crearon ayudaba a víctimas, denunciaba prácticas antiéticas y educaba al público sobre los peligros ocultos tras avances tecnológicos aparentemente prometedores. El final de la historia trae un poderoso mensaje de esperanza y resiliencia. Ana y Carlos, que enfrentaron lo imposible, ahora usaban su experiencia para inspirar y proteger a otros, mostrando que el amor y la verdad pueden prevalecer incluso en los escenarios más oscuros. En un mundo lleno de engaños, se convirtieron en símbolos de coraje, resiliencia y del poder de la unión. Un nuevo comienzo, lleno de propósito, les esperaba.